vámonos con la información nacional que se ha ido generando en las últimas horas. Y es que hay 7 estados con mayor número de contagios de sarampión, según la Secretaría de Salud. Y es que el secretario de Salud, David Kersenovich, informó que al menos 7 estados del país están concentrando la mayor cifra de contagios por sarampión en México. En la conferencia matutina de este día, el secretario de Salud detalló que Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México son las entidades con mayor número de contagios de sarampión. Es importante mencionar que de las 32 entidades federativas, 24 tienen menos de 100 casos acumulados en todo el año del 2025 o 2026, precisó el secretario. De igual manera comentó que el sarampión ocurre en brotes, regiones y jurisdicciones donde habrá una estrategia para controlar la propagación de los contagios. Sostuvo que hay vacunas y se tienen bien identificados dónde ocurrieron los brotes para intensificar la campaña de vacunación. Cabe mencionar que en Baja California, de acuerdo con el secretario de Salud del Estado, Adrián Medina Amarillas, hay un registro de 33 personas contagiadas por sarampión. Escuchamos. En la actualidad, entre los casos que han ocurrido este año, tenemos otras entidades que tienen un número significativo de transmisión de sarampión. Son 7 estados: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México. En el lado derecho, donde dice tasa por 100,000 habitantes, es el reflejo de cómo se va transmitiendo el virus y lo que vamos a sino a reducir completamente con la vacunación. Entonces, por ejemplo, ven Colima, tiene 6.5 y un menor número de casos, pero el virus se está transmitiendo en esa entidad. Es muy importante mencionar que de las 32 entidades federativas, 24 tienen menos de 100 casos acumulados en todo el año del 2025 o 2026. Entonces, el sarampión ocurre en brotes, ocurre en regiones, ocurre en algunas jurisdicciones, y ahí es donde escucharán dentro de unos momentos la estrategia nacional para controlar los brotes de sarampión. El mensaje es: tenemos vacunas, tenemos bien identificados dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación que a continuación les mencionará el doctor Ramiro López Elizalde. Bueno, en este sentido, pues le comento que el subsecretario de Prevención de la Salud, Ramiro López Elizalde, informó que la mejor estrategia para controlar el sarampión es la vacunación y México cuenta con suficientes dosis, además de que se habilitaron 21,000 centros de salud para su aplicación. En esta conferencia dijo que cuentan con 28 millones de dosis disponibles listas para aplicarse de inmediato, y esto es adicional a las 14.3 millones que ya se aplicaron entre el 2025 y 2026. Dijo que en un año normal sin brote México aplicaba entre 5 y 6 millones de vacunas contra el sarampión, y para tranquilidad de todos, pues hay las vacunas para proteger a la población. Escuchamos. La conclusión es que para tranquilidad de todas y todos tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población. Siguiente, por favor. Nuestro grupo prioritario son las niñas y los niños entre 6 meses y 12 años, ya que representan la población más vulnerable ante el sarampión. Hacemos un llamado a la población: si una niña o un niño no ha recibido ninguna dosis o solo recibió una y ya pasaron, por ejemplo, 6 meses, debe llevarse a vacunar. Estamos habilitando más de 21,000 centros de salud en todo el país para garantizar el acceso. Para tranquilidad de las familias, si tu hijo o hija ya tiene sus 2 dosis, está protegido, no necesita un refuerzo adicional. Y nuevamente, pero si tu hija o hijo no tiene su esquema completo de vacunación, o si tienes dudas o no encuentras su cartilla, llévalo a vacunarse. ¿Me da la siguiente, por favor?
Estamos viendo contagios en personas jóvenes y adultos que no completaron su esquema en el pasado. Por eso, en las entidades con mayor incidencia, estamos vacunando a personas de 13 a 49 años que no recibieron vacuna o no completaron su segunda dosis. Por eso, en las entidades con mayor incidencia, que ya comentó el señor secretario de Salud, el objetivo es recuperar las coberturas y cortar la cadena de transmisión al vacunar a esta población de 13 a 49 años. Esta estrategia se implementará primero en los estados con mayor número de casos y continuará de manera gradual en todo el país. Bueno, porque por ahí andan ya unas notas diciendo que los de mayores de 50 ya no nos vacunamos, que porque estamos inmunizados, que porque ya aguantamos no sé qué. Pero pues sí se puede usted vacunar, vacúnese. Yo la verdad es que no sé si mi mamá me puso todas las vacunas, honestamente hablando. Porque me acuerdo que yo de niña mi mamá se puso a discutir con una doctora que no me quería vacunar y de ahí no me dejaron salir si no me pusieron mi piquete. Pero insisto, no sé. Y creo que no era por un tema del que anda ahorita circulando ahorita de que a los niños no los quieren vacunar, que porque son manejos del sistema. No, creo que ella porque decía que me iba a dar fiebre. Entonces, eso todavía me acuerdo de esa discusión que se aventó ahí con una enfermera. Pero bueno, pues le dijeron que no le entregaban la cartilla, sino, o quién sabe qué papel. Y así que no me dejaron salir sin el piquete correspondiente. Bueno, pues en este sentido también les comento que la presidenta Claudia Sheinbaum descarta el brote de sarampión por inaplicación de vacunas con López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el brote de sarampión se derive de la no aplicación de vacunas durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina, la mandataria dijo que esa idea de que en el periodo de Andrés Manuel no se vacunó a nadie y en este estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, pues se ve que hay una prevalencia de vacunación muy alta en niños de 0 a 7 años. Explicó que la mayoría de los menores en nuestro país y los adultos están vacunados, por lo que hay que guardar la calma frente al brote de sarampión, y argumentó que en el pasado se aplicaba la vacuna contra el sarampión al año y la segunda dosis a los 6 años. En la mayoría de los casos no se aplicó la segunda, por lo que ahora se aplica a los 6 meses de la primera aplicación. La jefa del Ejecutivo refirió que al haber estados con mayor brote de sarampión en estos lugares se pondrán vacunas a personas de 13 a 49 años en los principales centros de salud. Escuchamos. Pero sí es muy importante esto de que la mayor parte de la población ya está vacunada. Y esta idea de que en el periodo del presidente López Obrador no se vacunó a nadie y que en este mismo estudio que se ve, que es el Instituto Nacional de Salud Pública, pues se ve que hay una prevalencia de vacunación muy alta en los niños y niñas de 0 a 7 años. Entonces, bueno, pues entonces, mire, de veras, en serio, quítese de cosas con esto de estas ideas que trae usted de que el sistema y el gobierno lo engañan con el tema de las vacunas y demás. No se la juegue, pues. Y sobre todo con sus hijos. Pero además que sus hijos sean difusores de una enfermedad que puede poner en riesgo la vida de otros niños o de otros adultos. Entonces hay que ser un poquito responsables en materia social. Y como le digo, para que el sistema lo engañe, hay muchas formas en las que lo engañan, créame. Como para que estén entreteniéndose con este tema de las vacunas. Entonces, para engañados, no, pues ahorita le saco la lista. Mire, fíjese que Trump considera abandonar el TEMEC según medios de Estados Unidos. Fuentes familiarizadas con las discusiones internas del gobierno de Estados Unidos informaron que el presidente Donald Trump ha considerado en privado la posibilidad de retirar a Estados Unidos del tratado con México y Canadá. Aunque no ha anunciado formalmente ninguna decisión, la mera posibilidad de abandonar el acuerdo inyecta incertidumbre
en las negociaciones actuales entre las tres naciones. Funcionarios de Casa Blanca han desestimado las especulaciones, señalando que cualquier movimiento sobre el TEMEC sería anunciado directamente por el presidente y hasta ahora no hay confirmación oficial. Fuentes anónimas familiarizadas con las conversaciones indican que el presidente ha preguntado a sus asesores por qué no deberíamos retirarnos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier indicio de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, pretenda retirar a su país del tratado. Escuchamos. Hoy sacan una información en la agencia Bloomberg sobre que el presidente Trump está pensando, considerando pues retirarse del TEMEC. No sé cuál sería la postura de México sobre estos, no lo creemos y nunca se ha manifestado en la llamada, porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial. Entonces no hay ningún mensaje en ese sentido. ¿Cómo van las de la revisión? Bien, mañana viene el secretario Marcelo para que puedan hacer todas estas preguntas. Ok, termino dos preguntas. Sí. El día de ayer Pues abiertamente Trump ha dicho que no le interesa mucho el tratado comercial entre México y Estados Unidos. Él quiere hacer tratados de manera individualizada y no en paquete, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver. Como quien dice, si logran convencerlo de que esto no es tan lucrativo para su país, ¿no? Mire, cierran espacio aéreo en Texas, esto por la presencia de drones de cárteles mexicanos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció el cierre del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, por razones especiales de seguridad, que más tarde fueron confirmadas como presencia de drones de cárteles mexicanos. La medida suspendía todos los vuelos comerciales de carga y aviación general hasta el 20 de febrero. El cierre abarcó una zona de hasta 16 kilómetros alrededor del aeropuerto. Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró que el Departamento de Defensa tomó medidas para desactivar drones que pertenecían a carteles mexicanos. El funcionario no especificó cuántos drones participaron ni qué se hizo específicamente para desactivarlos. Al respecto, la presidenta Sheinbaum se limitó a decir que investigarán el caso, aunque descartó la presencia de uso de drones en la frontera. Escuchamos. Se informó que cerraron ese aeropuerto por uso de drones de un cartel. ¿Usted no hay ninguna información de uso de drones en la frontera? De cualquier manera, el Gabinete de Seguridad lo investigaría. Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues puede preguntarle al gobierno de México. ¿Qué cree que haya ocurrido en realidad, si es que están pues no hay que especular, ¿no? Vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Detector de mentiras. Vamos al detector de mentiras. Detector de mentiras. Uy, pues se debería aplicársela a sus funcionarios, ¿eh? Digo, si no la va a aplicar a los medios, pues también empiece por sus funcionarios, pero en serio, a ver si es cierto. Empiecen por qué tan sinceros son con su tema de patrimonio y de sus ingresos, para que se la creamos. Mire, también México en la cima de los flujos comerciales ilícitos en América Latina. No, sí, aquí en México aquí no tenemos negocios ilícitos, ¿cómo cree? Un reciente informe de Global Financial Integrity ubica a México como el país con los mayores flujos comerciales ilícitos en América Latina. La organización analizó la brecha de valor entre las importaciones y exportaciones que señalan operaciones fraudulentas y evasión fiscal. En el ranking colocan a México por encima de otras economías de la región, señalando un desafío persistente en el comercio internacional y la gobernanza económica. La medición considera prácticas como la facturación incorrecta de mercancías. Especialistas señalan que esta brecha puede facilitar el lavado de dinero y evasión de controles aduanales, afectando la recaudación fiscal y la competitividad de empresas formales. El gobierno mexicano enfrenta presiones tanto internas como externas para reforzar la supervisión aduanera y mecanismos de combate al comercio ilícito con miras a mejorar la transparencia y el flujo legal de bienes.